Bueno, en la mesa pasada hacía un agradecimiento a ABSA porque nos había dado la posibilidad de tener 2 espacios. Para la gente que no estaba, quiero reiterar ese agradecimiento. Les quiero contar algo, antes de presentar a la mesa, les quiero plantear algo personal. El año pasado fue un año bisagra para mí, en función de mi tarea como presidente de una asociación de usuarios. Y me encantaría que alguien me pregunte por qué el presidente de una asociación de usuarios es un profesional. Así que si a alguien se le ocurre, pregúntemelo, porque viene bien. Nunca nadie me lo pregunta. Es una asociación de usuarios y el presidente es un profesional. Está mal eso. ¿Me lo preguntaron? Bueno, después les cuento. No, déjenme terminar, pero se los quiero contar después. Porque hoy salís derrocado acá. Siempre me llama la atención que nadie lo pregunte. Si es una asociación de usuarios, manejada por usuarios, es raro. El año pasado les decía que como presidente de una asociación de usuarios fue un año bisagra para mí. Y voy a repetir algo que dije en la mesa anterior. Primero me topé con un trabajo de Goodwin el inglés, que era una investigación multicéntrica que abarcaba 11 países de culturas tan extremas como Estados Unidos por un lado, México por el otro, Australia e Italia. Se encuestaron a 643 profesionales y a 2.688 pacientes y familiares. Les cuento 2 datos de ese estudio. Pues todos los datos son impactantes, pero hay 2 datos que los dije recién en la mesa anterior. Cuando se les pregunta a los profesionales, los que estaban en la mesa anterior van a escuchar algo que ya dije. Cuando se les pregunta a los profesionales sobre la calidad de vida de sus pacientes, el 88% de los profesionales dicen que sus pacientes tienen una buena o muy buena calidad de vida. Cuando se le pregunta a los pacientes sobre su calidad de vida, el 56% de los pacientes dicen que tiene una buena o muy buena calidad de vida. 56% es un dato interesante, pero está bastante lejos del 88% de los profesionales. Cuando se le pregunta a los profesionales sobre la información que tienen sus pacientes sobre el trastorno bipolar, el 55% de los profesionales dicen que sus pacientes están bien o muy bien informados. Cuando se le hace la misma pregunta a los pacientes, el 88% de los pacientes dice que no terminan de entender qué tienen. Otra vez, la grieta es abismal. Para mí, por lo menos, es muy impactante esta diferencia que hay entre la mirada que tiene, y disculpen que esté repitiendo algo que dije en la mesa anterior, para los que se quedaron, entre la mirada que tienen los profesionales sobre los pacientes y la mirada que tienen los pacientes sobre sí mismos. Bueno, parte de esa grieta es uno de los temas que me gustaría poder discutir en esta mesa. El otro tema que a mí me marcó mucho fue haber asistido por primera vez al Congreso de la Sociedad Internacional de Desorden Bipolar, que se hizo en Canadá. Me impresionó mucho por 2 cuestiones. Primero, porque en la apertura del Congreso, uno de las personas que abría el Congreso era Margaret Trudeau. Margaret Trudeau es la ex esposa del fallecido primer ministro y la actual mamá del primer ministro de Canadá. No es demasiado común que en un congreso de esas características un usuario abra el congreso. El congreso es un congreso chiquitito, bastante chiquito, no sé si alguna vez alguien asistió, y básicamente en líneas generales está dividido en 3 grandes sectores. A grosso modo hay en 3 grandes mesas que funcionan simultáneamente. Una mesa básicamente psicofarmacológica, una mesa muy volcada a las psicoterapias y una mesa que es mesa de usuarios,
Entonces uno puede ir a escuchar a psicofarmacólogos, a escuchar a psicoterapeutas, o ir a la mesa de los usuarios. La verdad que he tenido la suerte de escuchar varias veces a muchos de los expositores de los médicos, y dije, bueno, cualquier cosa los miro en un paper. Me fui a la mesa de los usuarios y estuve todo el congreso en la mesa de los usuarios. Y me pasó algo bien interesante. Estaba en un salón donde había un grupo de usuarios hablando sobre sus problemáticas, y en el salón había tanta gente como la que hay ahora. Y de repente el expositor se frena y dice, discúlpenme, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos profesionales hay en esta sala? Levantamos la mano 3. Uno de ellos era Gary Sachs. Para los que conocen Gary Sachs, Gary Sachs acompañó muchísimo a los usuarios pero éramos 3, éramos un argentino, un chico de Canadá muy jovencito y Gary Sachs. Entonces, este señor decía, bueno, siempre pasa lo mismo. Es de muy buena política invitarnos a participar de un congreso sobre bipolaridad, nos dan un espacio enorme, pero cuando venimos a plantear nuestras problemáticas, la verdad es que nadie viene a escucharnos, están todos en las mesas al lado. Y alguien dijo, bueno, abrió el congreso Margaret Trudeau, no es una representante nuestra, no pertenece a ninguna asociación de usuarios. Viene a contar su interesante vida. Los que no sepan sobre Margaret Trudeau, lean, es bien interesante la vida de Margaret Trudeau, bien florida, pero no plantea la problemática que no viene a plantear la problemática que nosotros estamos planteando. Entonces todos escuchamos lo que la señora Trudeau decía en relación a su bipolaridad. Bueno, a mí me impactó. Y por último, la otra cuestión que me impactó es que el año pasado también, viajé un montón el año pasado, decidí ir al quinto congreso de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial. Me fui a un congreso de rehabilitación psicosocial, que a diferencia del congreso de la ISBD, es un congreso que reúne a poquitos psiquiatras, pero importantes, a muchos trabajadores del área social y a muchas asociaciones de usuarios, porque de hecho en España hay muchas asociaciones de usuarios. Y todos compartiendo mesas en común y discutiendo temas en común. Después les cuento qué plantean los usuarios sobre esta problemática. Hay en el mundo de los usuarios un malestar, y esto las asociaciones de usuarios lo vivimos, por esta grieta que a veces sucede, por esta cuestión que los profesionales no terminan de escuchar, y esta es la idea que queremos discutir en esta mesa, con dos profesionales de la talla de Aníbal Golchuk, que todos lo conocen, y de Carlos Lamela. Me parece que no merecen presentación. Sí necesito presentar a las 3 personas que van a dialogar con ellos dos. Uno es un coordinador de nuestros grupos de ayuda mutua de jóvenes, Tomás. Otra es una coordinadora o facilitadora de nuestros grupos de ayuda mutua para pacientes, Natalia. Y otra es la doctora Lucía Devoto, que es abogada y que tiene a cargo el departamento legal de la Fundación y que se encarga de recibir y viabilizar consultas sobre cuestiones legales relacionadas con los derechos de los pacientes. Bueno, además les entregamos unas hojitas con una serie de ideas que recogimos y de planteos de usuarios, no solamente de FUBIPA, sino también de diferentes partes del mundo, que hacen al tema que queremos acá plantear. ¿Tienen las hojitas ustedes? ¿El malestar de los usuarios?
Había allá está, me parece. Por favor. Bueno, habíamos pensado que Nati abra la mesa. Hola, hola. Habíamos planteado eso. Para romper el hielo. Bueno. No, por favor, Javier, a la mesa, por favor. No, yo las tengo. Bueno, yo soy Natalia y como se escuchó hace un ratito, me presento como una persona que tiene un problema de salud que se llama bipolaridad. Digo que soy Natalia, que vivo en Neuquén, que trabajo como docente, que tengo familia, mascotas y tengo este problema de salud. Y me gusta decir los problemas de salud porque enfermedad son como sinónimos, pero no tienen el mismo impacto. Al menos no me suena igual a mí decirlo de esta manera. Y el tema es el malestar. Y yo voy a hablar del malestar pensando con un horizonte de bienestar y de cómo se puede construir y sostener el bienestar. Y cuando hablo de mí, de las cosas que les puedo contar sobre el malestar, sé que también estoy recuperando mucho de lo que mis compañeros del grupo de ayuda mutua han sentido también, que compartimos como dolencias, como preocupaciones, y algunas de estas compañeras están acá y me alegra por eso, y otros compañeros están acá, así que me siento un poco mejor ante esta situación que no es fácil. Para hablarles del malestar, yo recuerdo que sentirme mal era eso. Me siento mal y no encontrar palabras para describir y hacerle entender a otro que me estaba sintiendo mal. Que esto es más fácil cuando estamos en el grupo, porque llega alguien y te dice que se siente mal y uno dice, y sí, bueno, la empatía, el entenderse en el grupo resuelve esto de tener que dar explicaciones cuando uno no sabe bien qué está pasando y por qué le está pasando. Yo sé que mi malestar más fuerte tenía que ver con el desconcierto, no saber qué me estaba pasando. Y cuando llegó el diagnóstico, a mí eso me dio una suerte de alivio o vislumbraba la posibilidad de que algo íbamos a poder hacer con esto. Así que yo agradezco el diagnóstico. Y el malestar más intenso, el de mayor desasosiego para mí, era cuando me sentía sola, aislada por ahí, en no entender que otro supiera que me estaba pasando, pero básicamente sentirme pasiva. En esto de sujeto-objeto, yo era en un momento objeto de medicación y me sentía muy mal. Y fue cuando a partir de un diagnóstico y de otra propuesta terapéutica empecé a sentirme que era sujeto, no un ente para medicar. Y esto para mí fue abismal, la diferencia entre sentirme sola, aislada, cosificada, pasiva, a empezar a reconocerme que algo podía empezar a hacer para estar mejor. Bueno, un mundo la diferencia. Y después cuando algunas cuestiones las empecé a leer a posteriori de tener el diagnóstico y de empezar en FUBIPA, yo le agradezco al psiquiatra que me dio el diagnóstico, que me sugirió que fuera FUBIPA. En este caso fue el profesional el que me dio la información, no la encontré en Google ni en otro espacio, así que se lo agradezco. Y también le agradezco que me sugiriera hacer actividad física, que era algo que
no estaba en mi forma de vida. Yo como profesora, leyendo, sedentaria, la actividad física apareció como un sostén más de los que empecé a tener cuando apareció el grupo de ayuda mutua desde FUBIPA, la medicación, que llevó un tiempo, pero después se encontró la dosis, la psicoeducación, la psicoterapia y la actividad física, que no es tan solemne como las otras, que son realmente muy, muy importantes, pero al menos en mi caso particular contribuyó a generar bienestar. Y también reconozco que esa forma de estar padeciendo sola y de una manera pasiva tiene que ver con un modelo de exclusión. Y creo que hay un cambio de paradigma en los últimos tiempos, donde la inclusión es el desafío y estamos todos, y todos tenemos algún problema, ¿m? Y estamos todos juntos, tratando de ver cómo avanzamos. Yo decía que estaba hablando del malestar, pero pensando en el bienestar, creo que el bienestar se construye y después se sostiene. Y me gusta la metáfora del camino, pensar que la vida es como un camino en el que lo vamos transitando, y el acompañamiento de los que participamos en el grupo de ayuda mutua, el acompañamiento de los profesionales que nos dan la palabra, que nos habilitan, que nos ayudan, creo que todo eso genera bienestar. Y después otra cosa que me gustaba pensar era que a veces el bienestar es como utópico. Yo decía el horizonte en el bienestar. Entonces traigo los versos de Galeano cuando nos dice que el bienestar sería, en este caso, está en el horizonte, me acerco 2 pasos, se aleja 2 pasos, camino 10 pasos, se aleja 10 pasos más allá. Entonces, por más que camine, parece que no voy a alcanzarlo. Pero bueno, ¿para qué sirve una utopía? Para eso sirve, para caminar. Y yo creo que voy caminando. Hay veces que me tengo que sentar al borde del camino, porque o no tengo fuerzas o porque derrapé, pero esa metáfora del camino y de que otros me acompañan me parece que ilustra bastante esto que quería contarles, de sentirse mal y de construir bienestar. Bueno, eso. Bueno, es un diálogo abierto, lo planteamos de esta manera, así que si alguien quiere tomar la palabra, alguno de los colegas, alguno... Bueno, Dale. Bueno, para arrancar y como disparador, primero me parece que en estos temas la mejor postura desde todos, y creo que, ¿cómo cambió que hoy una mesa la hacemos mezclados usuarios, profesionales? Me parece que es el primer cambio grande, que años atrás no pasaba así. Y creo que también eso nos obliga, algunos más, otros menos, porque hay gente que tiene más una capacidad para poder ponerse como trabajar con el paciente más como un ladero o como que alguien que va acompañando y que va mediante los conocimientos que muchas veces puede ser que tengan que ver con el diagnóstico, con la farmacología, pero también tiene que ver con esto otro, que yo creo que tiene que ver con la formación humanística y de la época, de entender los lugares. Muchas veces pasa, y creo que lo veo en gente más joven, porque tal vez uno tiene como una mirada un poquito de vuelta a algunas cosas y otras no, que la fascinación solo por el estudio frío, ¿no? por lo que podría ser la mejoría sintomática, el estudio en poblaciones, esa supuesta mirada científica,
hace que se pierda otra cosa que yo siempre digo, es la riqueza que uno ve en el consultorio, en el día a día, en lo que habla con el paciente, que obviamente eso no entorpece, sino que enriquece. Para un estudio de investigación, por ejemplo, el efecto placebo es como una cosa neutra, a partir de ahí hay que ver cuánto es el fármaco, y para la verdadera medicina, efecto placebo es la mitad o es la base de la medicina, quiero decir que es esa cosa que tiene que ver con la empatía, con el vínculo. Entonces, bueno, yo un poco escuchaba, ¿cuál es tu nombre? Natalia. A Natalia, ¿no? Y decía, bueno, sí, hablamos del malestar, primero eso, ¿no? Qué bueno cuando uno se siente mal que alguien te pueda acercar un diagnóstico. Yo muchas veces escucho las versiones de en contra del diagnóstico, a favor del diagnóstico. Yo estoy convencido de que todos tienen razón. A veces hay diagnósticos que limitan y estigmatizan, y a veces hay diagnósticos que ayudan mucho. Desde parte del paciente o del usuario es un derecho, y desde parte del médico es una capacidad transmitir algo de lo que conoce, porque también recordemos que los diagnósticos, y más en psiquiatría, han ido cambiando con el tiempo de una manera casi vertiginosa, con lo cual también la humildad de lo que decimos tiene que ser muy bien. Pero por lo menos sabemos algo, acotamos algo, ayudamos a ordenar. Entonces yo creo que también eso, el diagnóstico puede ayudar si uno puede formularlo de una manera que en vez de generar en la persona, o en la familia, o en el grupo, como una defensa, y puede generar algo que sienta que ayuda. Después me parece que una cosa más que agregaría y dejaría abierto, una cosa buena también de los terapeutas, especialmente con trastorno bipolar, como también, por ejemplo, con las personas que tienen trastornos de ansiedad, es también un poco que el profesional pueda correrse de ese lugar medio de superioridad o de que la conoce, o del experto, y también un poco compartir experiencias, escuchar las experiencias del paciente y tratar desde el conocimiento que tiene, ver cómo amolda el conocimiento a la experiencia del paciente, porque ahí tiene que ver con la búsqueda personal, que tiene un poco con uno de los temas que posiblemente hablaremos, que es de la recuperación personal, es decir, cómo cada uno se recupera, y si uno no escucha, cuál es el sentido que tiene una persona a acercarse a ser más feliz o a desarrollarse, lo que fuere, posiblemente buenas herramientas terminen representando algo muy chiquito. Entonces también creo que eso, ¿no? Poder escuchar, ir devolviendo, trabajando con el paciente, creo que es un punto muy interesante para acercar estas dos miradas, ¿no? Que nunca van a ser iguales, que es la de los médicos y la de las personas que padecen algún tipo de enfermedad. En este tema de lo que es la insatisfacción de las personas que padecen algún problema o los familiares, la primera respuesta que yo tengo es que hay... ¿Está bien el sonido? La primera respuesta que yo tengo, que me encuentro todos los días en el trabajo, es que la verdad que en la mayor parte, o muchas veces, no podemos brindar lo que es necesario para la persona. Digo, en el caso muchas veces del problema bipolar, es poder conseguir que una persona esté bien, estable, que pueda realizar su vida con normalidad, y que el primer problema que me parece que nosotros encontramos es que como agentes o como de los que se espera que brindemos una satisfacción en este sentido, la verdad que a veces no lo logramos. Entonces hay una insatisfacción estructural, digamos, pero sobre esta insatisfacción que creo que puede ser entendida, porque es el tope que compartimos todos, comparten usuarios, comparten familiares y que pueden reconocer todos sobre esto. Digamos, hay alguna cuestión que es la que podemos sí resolver. Carlos recién decía que cuando iba a los congresos se quedaba en la mesa de los usuarios, ¿no? La verdad que yo sepa, o no se me ocurre, o me ayudan en este sentido, en ninguna otra especialidad se podría imaginar
¿no? Qué sé yo no me imagino una mesa de personas con problemas de nefropatía en un congreso de nefrología. La verdad que no agregaría demasiado. ¿Por qué es importante en lo nuestro? ¿Por qué tiene el testimonio, el relato en primera persona, lo que es la experiencia de cada persona? ¿Por qué tiene valor para nosotros académico? ¿Y por qué nosotros, como en la función que tenemos, no le otorgamos un valor académico como debería tener? No sé si soy claro con lo que digo. Digo, ¿por qué cuando uno se forma en psiquiatría no está establecido que va a escuchar relatos de las personas que padecen los problemas que padecen? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué esto está omitido? ¿Por qué en las residencias médicas esto está omitido? Y depende exclusivamente del interés de alguno que tiene un interés particular por hacerlo. Digo, tendríamos que incorporar ese aspecto dentro de lo que es la formación. Recién leía en una de estas diapositivas que están pasando un testimonio de un paciente de Caballito. Dijo, creo que por lo menos en lo que recuerdo había escrito o dicho, que mientras los médicos pretendían un trabajo y una acción permanente sobre los síntomas, lo que más beneficiaba o lo que él decía que más lo beneficiaba era no perder el entramado social, que eso era mucho más importante que la ausencia plena de síntomas. La verdad, nosotros como médicos no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es determinadas manifestaciones sintomáticas que pretendemos resolver con recursos que muchas veces causan problemas. Es decir, esto, solamente lo podemos... el valor académico que tienen, esto me parecería central, el valor académico que tienen los testimonios de las personas que sufren un problema o de los familiares que conviven con esas personas, en nuestra especialidad es esto, tiene un valor académico, no solo un valor testimonial o un valor... bueno, eso quería agregar. Desde mi punto de vista, todas esas frases que aparecen ahí y el malestar en los usuarios, yo creo que tienen que ver con las limitaciones que tenemos los profesionales, pero también con las limitaciones que tiene el sistema, porque a mí me parece que cuando una persona se estabiliza, termina de estabilizarse, muchas veces esta estabilidad no significa bienestar. Y a mí me parece que el sistema de salud, si bien los dispositivos están, pero no están subutilizados. Me parece que no se utilizan las herramientas necesarias para ayudar a esas personas estabilizadas a lograr además un bienestar. Y la verdad que en ese sentido los médicos estamos absolutamente imposibilitados. ¿Qué sé yo? Estoy pensando en un paciente que anda, la verdad que anda muy bien y es un tipo que ha tenido un montón de internaciones, ha logrado una buena estabilidad, pero no tiene trabajo. Y vive en una pensión. Y yo me quedo mirando y digo... ¿Y cómo sigue? Y él tiene un montón de malestares, por lo tanto, y él tiene una vida poco satisfactoria. Y en ese sentido, yo creo que si los dispositivos funcionaran de manera adecuada, probablemente nosotros podríamos lograr más. Pero me parece que yo hago una fuerte crítica estuve un segundito en una mesa que hablaba de las redes en salud mental.
no hay redes en salud mental. ¿Qué redes en salud mental? A nosotros nos ha convocado el gobierno de la ciudad para hacer un trabajo de rehabilitación psicosocial con pacientes bipolares y no nos deriva a nadie. Esa sede nuestra funciona un montón con gente nuestra, pero no con la gente que tendría que funcionar. Entonces hay un malestar por todo lo que falta ofrecer, y me parece que eso que falta ofrecer no está en poder nuestro. Por eso los grupos de ayuda mutua ofrecen un espacio de contención importante, y estamos dando una respuesta que me parece que es bastante interesante, pero estamos cubriendo un hueco que el sistema de salud, a ver, vos has estado en el sistema de salud, vos también, no ofrece o se queda trabado por pelea, qué sé yo, no sé por qué, por diferencias ideológicas, la verdad no tengo la menor idea por qué, pero no hay un trabajo de rehabilitación psicosocial, no hay un trabajo de reinserción social ni de reinserción laboral, y una persona que ha logrado su estabilidad, pero ha perdido a la esposa, ha perdido el trabajo, se queda frenada y sin horizonte. Bueno, esto. Hola. Yo creo que con esto del malestar de los pacientes, básicamente, en mi opinión, se refiere a una grieta. Una grieta en la cual no hay mucho, de hecho hay poco, de hecho a veces hay nada, que es qué pasa cuando nosotros entramos a una clínica psiquiátrica por una internación. Tenemos la contención que tenemos que tener, estamos cuidados, se preserva nuestra vida, somos visitados, un montón de cosas, pero ¿qué pasa cuando salimos de ahí? Esa es como una cosa, ¿no? Ya empezamos con el régimen normal de ver a una persona durante un breve tiempo, como se habló en la charla pasada, a veces son 10 minutos, 15, con el psiquiatra, espaciados, puede empezar a ser mensual, y de repente los lazos que tenemos que nos unen a esta nueva salud, a esta nueva experiencia de vivir con trastorno bipolar, a veces no alcanzan. Esa es mi percepción personal. Entonces, como lo mismo ver un psicólogo, un terapeuta, 1 hora por semana, en la cual esa hora generalmente la pagamos. Hay un montón de cosas, de condiciones que se dan con los profesionales que no nos alcanzan, que ponen barreras, y que de repente en los grupos de ayuda mutua, en los grupos de pares, están presentes, y están presentes solo ahí, no en otro lado. Y esto es un gran complemento para todo lo que es el tratamiento en general. O sea, lo que nosotros hacemos en un grupo de ayuda mutua, le podemos llamar contención, comprensión, escuchamos, tenemos una red más allá de la presencia en el grupo. Tenemos grupos de WhatsApp, por ejemplo, tenemos actividades que planeamos todos en base a la unión que se genera. Esto no lo brinda ya directamente la Fundación. La Fundación brinda el espacio, facilita un espacio para que nosotros vayamos a recuperar lo que es nuestro o lo que nunca tuvimos. Porque para mí algo interesante del concepto de recuperación es ese, que habiendo tenido un diagnóstico, empezamos a estar estable por primera vez, hablamos de recuperación. ¿Y qué recuperamos? No recuperamos solo lo que perdimos, porque en realidad cuando hablamos de recuperar, pensamos que es recuperar lo que ya fue nuestro en algún momento y hemos perdido de alguna manera. Y en realidad recuperamos cosas que jamás llegamos a tener, como por ejemplo, de repente después de años de tener trastorno bipolar y inestabilidad o lo que sea, saber que hay alguien
al lado nuestro que tiene lo mismo que nos pasa a nosotros. Y eso ya es el efecto terapéutico, el impacto positivo que tiene saber y conocer a alguien que tiene la misma afección, que está tratándose de una manera similar, que le está funcionando, que puede hacer cosas que yo no pude hacer hasta el momento, como o sostener un trabajo, o terminar una carrera, o hacer deporte, o un montón de cosas que lo puedo hacer, entonces yo también puedo. Y ahí empieza el verdadero empoderamiento y escuchar palabras de alguien que realmente está viviendo o ha vivido de lo que está hablando. Cosa que obviamente con los profesionales, con los psiquiatras, con psicólogos, generalmente la mayor parte de toda esa información es teórica, y si es práctica acerca de un tercero que pasa por un consultorio, porque ni siquiera es la vivencia que ha tenido compartida con una persona que tiene esa afección. Generalmente es teórica, y si es práctica en el sentido solo o clínico, o de consultorio, o de lo que sea. Entonces acá para mí el malestar de los pacientes se refiere a esta grieta, y esta grieta puede ser cubierta por un grupo de ayuda mutua. De hecho, en mi experiencia personal y la de los que conozco que van a los grupos, es cubierta. Y la adhesión al tratamiento se trabaja muchísimo, siempre se trabaja el tema de tomar la medicación responsablemente, de asistir a los profesionales, pero esto no es una bajada de línea de FUIPA en sí, en general. Esto es lo que se habla en el grupo, porque en el grupo se habla de cómo alcanzar el bienestar de los usuarios, el bienestar de los pacientes y el bienestar de nosotros como personas con trastorno bipolar y no personas bipolares. El autoestigma también es un tema, por ejemplo, casos concretos, ¿no? Certificado de discapacidad. O sea, la mayor cantidad de personas que llegamos y no sabemos ni siquiera que aplicamos a tener un certificado de discapacidad, sabemos que alguien que está al lado lo tiene, le preguntamos y de repente ahí nos damos cuenta que tal vez podemos aplicar para eso, pero bueno, tal vez ese certificado salte y no podamos manejar más. O en un laburo nos investigan y de repente no vamos a conseguir nunca más laburo. Entonces tenemos una doble carga, porque el gobierno de hoy día de Argentina dice que para el trastorno bipolar aplicamos para conseguir el certificado de discapacidad. De hecho, varios de nosotros ya lo tramitamos y ya lo tenemos. Entonces tenemos, sin eso, tenemos trastorno bipolar más 3 o 4 mil pesos de medicación abajo por mes, más una serie de beneficios que no tenemos porque o no nos informan o no nos animamos a conseguir, porque tenemos prejuicios, porque tenemos etiquetas y tenemos un montón de rótulos que se nos fueron pegando en la medida que fuimos creciendo por cuestiones o familiares o sociales o un montón de cuestiones posibles, ¿no? Pero con respecto al certificado, acá nos enteramos de la realidad, que el certificado no salta en ningún lado, que podemos conseguir el carnet de conducir, que la medicación es totalmente gratuita y elegimos las marcas, por lo menos en mi caso teniendo una obra social, que tenemos pasajes terrestres para todo el país y encima acceso a todas las montañas gratuito con el elevador y qué sé yo, que eso no es un detalle menor, entre otros tantos beneficios. Así que, ¿qué es el malestar de los pacientes? El malestar de los pacientes es simplemente un señalador de dónde hay una posible, dónde hay un espacio para generar este bienestar. Y la verdad que en el caso de cualquier médico es como yo digo, la verdad para mi psiquiatra es mucho más fácil tratarme. Si yo voy a la fundación, tengo una total adherencia al tratamiento, a lo que es la medicación. O sea, hace 3 años tuve una última internación que me confirmó, fue la que necesitaba para que me confirme, sí, tenés trastorno bipolar, tenés que tomar la medicación y hacer ciertas cosas de la psicoeducación que también tratamos de manera con vehemencia en el grupo, para poder empezar a funcionar como la persona que querés ser
y la persona que podés ser. Entonces, eso es, yo creo que es un buen punto de partida. Y bueno, eso quería compartir por ahora. Sí, yo solo un comentario, bueno, me parece muy rico lo que dijiste y un montón de temas, ¿no? Así que creo que... No, solamente pensaba que es difícil porque uno a veces cuando piensa en la recuperación, a veces lo que termina pasando, y lo que vos decías, termina siendo el médico en su consultorio o el psicólogo, el psicoterapeuta en el consultorio, o el consejo en el consultorio, o si está mal, la internación, y a veces un dispositivo vital de día que no es el adecuado muchas veces para todas las personas. Yo una de las cosas que yo tengo un pequeño centro en el Gran Buenos Aires, y una de las cosas que siempre noto y que creo que si uno desafía un poco el esquema, que esta vez sería hasta más cómodo para el médico. La gente viene, se sienta, nos cuenta, evaluamos, indicamos tratamientos y le preguntamos cómo anda y los ayudamos. Pero la realidad es que uno sabe que hay cosas que para recuperarse a veces no es solamente hablar, hay que gestionar un montón de situaciones que tengan que ver con vínculos laborales, sociales, barriales, etcétera, que obviamente el médico se siente un poquito más, ahí también les digo de nosotros, se siente un poco más incómodo, no estamos preparados para salir del consultorio y meternos. Y también debo admitir que muchas veces encontré grandes dificultades, para ser concreto y práctico, en todo lo que tiene que ver con la cobertura que tienen los pacientes de las obras sociales y las prepagas, que es donde el que tiene una posibilidad es donde espera que se le cubra. Realmente a mí me ha asombrado cualquier cosa que se aleje de una cosa tradicional que no alcanza, por más que sea recontra terapéutico y más barato, si no está nomenclado, si no figura lo que fuere, no entra. Por lo tanto, también ahí se encuentra un gran bache que creo que también los usuarios, la familia tienen que empezar a hablar junto con los médicos, porque si no pasa esto es muy frustrante. El médico empieza a encontrar que fuera de las cuatro paredes empieza a haber posibilidades de ayuda para cierto paciente, porque obviamente creo que todos pensamos que si alguien puede trabajar se va a sentir mucho más útil, más integrado, va a recibir un ida y vuelta, es decir, cosas. Y muchas veces esto, como otras cosas, está limitado porque no hay nada que facilite que uno pueda construir algún programa con el paciente, lo que fuere, y que alguien se ocupe de financiarlo. Entonces, esto en general es bastante frustrante para el médico, ni que hablar para la familia y los pacientes. Y eso también genera inacción. Uno es como que ya no lo propone, la familia tampoco, porque como no está, no se propone. Y esto es muy dañino. Quería hacer ese comentario. No, está muy bien lo que vos decís. Incluso de lo que decía Tomás, porque me evoca a cosas recientes, el tema, por ejemplo, del registro de conducir. Yo no sé si ustedes saben, en la Ciudad de Buenos Aires la reglamentación prohíbe expresamente que si alguien tiene un trastorno bipolar pueda acceder al registro de conducir. Lo que todos hacemos es decirle a todo el mundo que no diga absolutamente, que no toma ni siquiera té de tilo, porque si no, inmediatamente va a una consecuencia. Yo creo que ahí, digamos, hay como me parece lo que dice Carlos, o este tema, es como generar alianzas de gestión para resolver este tipo de cosas, ¿entendés? Porque no tiene sentido, realmente no tiene sentido, y nos seguimos rigiendo o por nomencladores o por reglamentos que la verdad que lo que hacen es dificultar la ayuda, ¿no? En realidad yo creo que el tema central a discutir en esta mesa es que la estabilidad anímica es el primer paso y a partir de ahí hay que empezar a trabajar. Cuando logramos la estabilidad anímica, no es que llegamos al éxito, llegamos a un punto a partir del cual, bueno, ¿y acá cómo construimos? Y me parece que eso es algo que no siempre se piensa y que no siempre está presente en la mentalidad de muchos profesionales.
Y soy un fuerte crítico a esta postura, porque me parece que es una postura bastante arraigada. Bueno, se estabilizó, ya está. No, pero me siento mal, no tengo una buena calidad de vida, no tengo un buen bienestar. El otro día me sorprendí, buscaba un artículo por internet y me encontré con un artículo del British Journal, un artículo del año 2012. En el Reino Unido, la verdad que tiene un sistema de salud bien interesante, y hicieron una comparación entre personas que estaban, un grupo de pacientes que estaban en el tratamiento usual, tratamiento farmacológico, todos con psicoeducación. Otro grupo de pacientes que estaba con psicoterapia, psicoeducación y el tratamiento usual, y un grupo que estaba en un dispositivo de psicofarmacología y psicoeducación, pero además había un dispositivo de trabajadores sociales que los ayudaba a conseguir un trabajo y a sostener el trabajo. ¿A quiénes les iba mejor? O sea, es una obviedad, pero que vengan unos tipos, te muestran el trabajo y te digan, mira, es así. Y esto no está incluido en nuestra manera de pensar. En nuestra manera de pensar está incluido, logramos estabilizarlo, mantengamos esta estabilidad. No todas las personas que mantienen una buena estabilidad tienen un buen bienestar. De hecho, y al revés también sucede. Muchas de las personas, esto lo hablábamos con vos por mail, muchas de las personas que no logran una buena estabilidad, porque la verdad que no siempre podemos ayudar al paciente a lograr esa estabilidad que busca. Sin embargo, con un trabajo adecuado pueden llegar incluso a tener una buena calidad de vida. Y yo ponía como ejemplo, charlando con Quique vía mail, en FUIPA, uno de nuestros antiguos facilitadores de grupo de ayuda mutua, es una persona que todos los años cae en depresión, todos los años hace un cuadro depresivo. Y alguno de sus compañeros planteaba, bueno, pero entonces él no es un buen ejemplo de alguien que FUIPA le hace bien. Todo lo contrario, él sabe que esto le pasa, él sabe que esto le va a pasar y que además va a pasar, y cuando llega el momento de entrar en depresión, él se calma, se va a su casa, se queda tranquilito, a veces va a los grupos y en definitiva maneja adecuadamente bien su depresión, a pesar de que sabe que todos los años... Entonces, ahora, el tema es, ¿eso cómo se mide? ¿Cómo podemos, qué mediciones hay para decir, mirá qué bien que maneja esta persona su cuadro, a pesar de que nosotros como profesionales no somos exitosos en resolvérselo? Él entraría dentro de las estadísticas de los pacientes que les va mal. No le va tan mal. La verdad que no le va tan mal. ¿Vos querés decir algo? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía Devoto, abogada. Estoy en la Fundación asesorando en todo lo que hace a los derechos de los pacientes, y la verdad que es sorprendente cómo la cantidad de pacientes que concurren a consulta y que no tienen ni idea de qué derechos le asisten como pacientes. No tienen ni idea. Y la verdad que es triste porque llegan con una desesperación, tanto en general concurren primero los familiares y luego a veces vienen también los pacientes. Y es una paradoja porque en nuestro sistema legal argentino el derecho se presume conocido, digamos. Se supone que todos tenemos que conocer las leyes y los derechos y las obligaciones que tenemos. Y realmente no es así. Y más allá de que la persona tiene trastorno bipolar, es persona. Y por el hecho de ser persona, ya le asisten un montón de derechos que se conocen como derechos personalísimos, justamente porque son inherentes al ser persona, y que entre ellos encontramos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al honor, el derecho a la igualdad y a no ser discriminados, el derecho a la salud. Y me detengo acá en el derecho a la salud porque considero que es un derecho importantísimo
y que hay un montón de beneficios para pacientes, que hay determinados médicos o muchos médicos que no tienen por qué conocer lógicamente, pero que creo que sería bueno que entre todos concienticemos socialmente sobre qué derechos tenemos, de modo que el paciente pueda tener un poquitito más de calidad de vida. Como decía Tomás, el hecho del derecho de poder acceder al certificado de discapacidad por tener trastorno bipolar, entre otras patologías, ya es una ayuda enorme, porque la persona, primero que tiene cubierta 100% de la medicación, ya con eso tienen otra calidad de vida, digamos, pueden disponer de ese dinero para cualquier otra cosa que de otra manera no podrían, o mucha gente lamentablemente deja los tratamientos psicofarmacológicos por no poder acceder a ellos, además de los centros de esquí. Y tienen muchísimos beneficios. La ley específicamente dice todo lo que tienen acceso una vez que tienen el certificado, desde hogares, residencias, alimentación, rehabilitación de todos los tipos, escuelas terapéuticas, o sea, está especificado todo lo que pueden hacer y la verdad es que la gente no lo conoce. Entonces yo creo que desde FUBIPA observamos el malestar de los pacientes desde el lado ese, del desconocimiento de los derechos que le asisten. Y en contraposición, qué bienestar les genera conocerlos, y en base a conocer uno tiene la posibilidad de decir, bueno, estas son las opciones que tengo, está bien, elijo esta porque sé que me corresponde, y elijo no hacer esta, pero la conozco. Entonces, ese es el aporte que yo veo desde el lado legal, digamos. Más allá después toda la normativa muy actual y nueva que hay en el país. No sé si me estoy extendiendo mucho. Para cerrar, digamos, las Naciones Unidas tienen una convención internacional a favor de los derechos de las personas con discapacidad. En Argentina en el año 2008 se aprobó esa legislación que aprueba esta convención y ahora en diciembre de 2014 esa convención internacional a favor de los derechos de las personas con discapacidad tiene jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una pirámide de leyes, por ahí es un poquito técnico, pero voy a tratar de hacerlo lo más accesible. Nuestro sistema es una pirámide donde arriba de todo tenemos a la Constitución. A partir de diciembre de 2014, esa convención está adentro de nuestra Constitución, es decir, es la norma más importante de todo el esquema. A raíz de eso fue que toda la legislación tuvo que adaptarse y se está adaptando a esta nueva Constitución, digamos. Por eso es que también las obras sociales y las prepagas están adaptando sus sistemas, porque ahora ya no les queda otra. Y si bien lamentablemente funcionan como una empresa donde vienen 100 personas a consultar y le dicen no te corresponde, lamentablemente el paciente se va. Ah, no, mi plan no me corresponde, por ejemplo. Ah, bueno, yo no tengo obra social, entonces no puedo acceder a determinados beneficios. Y eso no es así. Eso no es así porque nuestra propia Constitución y nuestras leyes dicen que no es así. Entonces, yo los invito a que juntos reflexionemos sobre la importancia que es conocer los derechos que tenemos, conocerlos para darlos a conocer y que en base a eso el paciente pueda tener realmente una mejor calidad de vida, sabiendo por lo menos a las cosas que puede acceder. Después elegirá o no hacerlo. ¿Alguna pregunta? Creo que estamos... ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Todavía no se mencionó algo que se escucha mucho en los grupos de ayuda mutua para familiares, que el gran malestar de las familias es que no tienen acceso a los profesionales, porque los profesionales le niegan la comunicación con los pacientes, con los familiares de los pacientes, que pueden exponer a esta situación. ¿Cuál podría ser la propuesta de ustedes a todos los que están escuchando? Porque no deja de ser un malestar importante que el familiar no tenga también un
bienestar porque los profesionales se lo niegan. La verdad que no es una práctica, hay tantas cosas que hacemos mal, pero esto no es ninguna práctica arreglada, digo, no hay ninguna, es, qué sé yo, es alguna decisión de algún profesional, pero en realidad todos nosotros proponemos todo lo contrario, que es trabajar integradamente y mancomunadamente con las familias, así que, pero probablemente, digamos, haya muchas situaciones en donde esto, por ahí, entren de pensar. Nosotros venimos de años atrás de que había una relación entre el problema que padecía una persona y las condiciones de crianza, y entonces había una especie de inculpación tácita, y entonces uno tenía que mantener qué sé yo, alejado del ámbito terapéutico aquello que lo consideraba nocivo, digo, y los padres eran considerados nocivos para esa persona. Pero la verdad que hoy nadie podría sostener esto, que fue una cosa muy dañina, digamos, fueron esas a lo largo de toda disciplina, a veces empiezan a ser gobernadas por ideas equivocadas y dañinas, y eso fue una de ellas, ¿no? Pero no sé si alguien quiere agregar algo. No, yo creo que esto ha ido cambiando mucho y me parece que hoy estamos parados en otro lugar. Por supuesto habrá excepciones. Sí, Abel. Sí, quizás desconocimiento, escuchando el testimonio, digamos, de ustedes dos, me parece... Habla así que me parecía importante el testimonio de ustedes y pensaba que en distintas láminas aparece usuario y paciente, ¿no? Pensaba por qué usaban el concepto de usuario que, por lo menos en una primera lectura, me suena como mucho menos subjetivante que la condición de paciente, salvo que uno al paciente lo ponga en un lugar, como decías vos, de objeto pasivo de un tratamiento. O sea, ustedes me parece que han transmitido ese empoderamiento, decías vos, esa posibilidad de convertirse en sujeto activo de un tratamiento, y me parece que la condición de usuario achata mucho la perspectiva esa. Entonces quería preguntar por qué habían cambiado usuario, o por qué salida es esa de transformar pacientes en usuarios, ¿no? Que además remite a lo peor del sistema de salud, ¿no? Paciente es un término que remite al vínculo médico-paciente. Las asociaciones de usuarios, internacionalmente conocidas como asociaciones de usuarios, hablan de una estructura que se forma en pos de defender los derechos y dar voz a un colectivo humano relacionado con los usuarios de servicios de salud mental. Los pacientes, además de ser pacientes, son usuarios de servicios de salud mental. Y como usuarios de servicios de salud mental tienen una serie de derechos que buscan básicamente plantear y defender en su colectivo. El término usuario en realidad es un término internacionalmente usado, lo hemos discutido mucho dentro de FUBIPA. Hemos tenido largas discusiones, pero en definitiva llegamos a la conclusión que tenemos que atenernos a una terminología usada internacionalmente. Pero no tiene que ver con la persona en el vínculo terapéutico, tiene que ver con el colectivo que se arma en una asociación. Bueno, muchísimas gracias, espero que...